Qué grande es Dios. En esta mañana, en nuestro comentario de hoy, queremos comentar acerca de este verso tan importante que encontramos en el libro de Filipenses. Si puede leerlo, hermano Daniel. Filipenses 3:10 dice la palabra, en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni si que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la muerte, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sentimos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentimos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se concede según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dejé muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de que cuáles será perdición, cuyo Dios es el vientre, el cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén, amén. Amén. Es algo interesante este verso para todos nuestros hermanos. Mire cómo comienza Pablo en el verso 3. A fin de conocerle en el poder de su resurrección. Nosotros tenemos una meta en este caminar diario, y es conocer a Jesús. Nosotros podemos recibir beneficio de un rey y podemos tener a Jesús como rey. Podemos tener e inclusive tener a Jesús como un rey y tenerlo a él como un salvador. Pero puede hacer que no lo tengamos a él con el conocimiento de lo que él es. Más que un rey, es un salvador, sí, pero es mi salvador. Es un rey, sí, pero es mi rey. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde conozco yo a ese mi rey? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo conozco? ¿Hasta qué nivel lo conozco? ¿Hasta qué nivel estoy yo entregado a ese conocimiento que tengo de él? Del Salvador, de nuestro Señor. A fin de que, repite el verso. Al fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a él en su muerte. Ahora mira, el término gnosco, que es el término que identifica, que indica el conocimiento,
indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Y a este respeto, lo que es conocido es el valor de importancia para aquel que conoce, y de ahí él es el establecimiento de la relación. Porque cuando está hablando del conocimiento, está hablando del conocimiento ¿en qué? En su padecimiento. Ni siquiera está hablando del conocimiento acerca de los beneficios que nos brinda Cristo como Rey, sino que la esencia principal es que nos brinda Cristo a nosotros en los padecimientos que tenemos que conocer al Salvador del mundo, señores. El conocimiento de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículo 3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si amamos a Dios, Dios nos conoce a nosotros. Por eso nos ama. Por eso Dios tiene esa relación con nosotros. O sea, Dios da el paso para Él comunicarse con nosotros, acercarse a nosotros y revelarse a nosotros. La respuesta o la pregunta, Daniel, aquí es, ¿yo entonces me reporto a Dios? ¿Yo entonces conozco a Dios? Es una pregunta muy, muy profunda. ¿Yo conozco a Dios? En Génesis, en Gálatas, en el capítulo 4, corrijo, en el capítulo 4, verso 9, Pablo hace un énfasis interesantísimo en cuanto al conocimiento de Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, y luego corrige, más bien, siendo conocido por Dios. Mire cómo él comienza ese verso. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? O sea, Pablo le está diciendo, Dios lo conoció a ustedes, pero ustedes como que no han conocido a Dios, que están volviendo a la esclavitud de vivir por la carne y no por el espíritu, a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 4, verso 9. Entonces muchos de nosotros no tenemos conocimiento de Dios. Oímos hablar de Dios y lo conocemos por lo que oímos de Él, que fueron la palabra de Job. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el problema que estamos teniendo en el siglo XXI, oye, es la falta de conocimiento de Dios. Estamos lejos de Dios. Oye, las iglesias, nosotros estamos en desastre, en decadencia. Ya nada de pecado, ya nada de malo, ya la gente hace lo que le da su gana. La gente engaña, miente, hace mil barbaridades, porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, entendiera que Dios es santo. Y al entender que Dios es santo, entonces uno se conduce de acuerdo a la santidad de ese Dios que yo conozco que es santo. Pero yo simplemente oigo oír de Dios. Oigo oír de Dios. Oigo oír de Dios, pero no conozco a Dios. Entonces el conocimiento de Dios, aquí en este verso, en Gálatas capítulo 4, verso 9, sugiere aprobación y tiene el significado de ser aprobado por Dios. La relación implica y puede involucrar disciplina correcta. Una idea de apreciación como de conocimiento que subyace a las varias afirmaciones con respecto al conocimiento de Dios y su verdad por parte de los creyentes. Tenemos que conocer a Dios. Es de suma urgencia conocer a Dios. El problema es que Dios solamente se da a revelar por su palabra. Oiga esto. Usted quiere conocer a Dios, es a través de la palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. Usted puede tener todos los sueños que usted quiera. Usted puede decir, yo recibí toda la revelación que usted quiera. Usted no conoce a Dios así. Usted conoce a Dios por las escrituras, por la Biblia, por la palabra. Porque se nos dio la palabra. Cuando se le pregunta a Pablo en una ocasión y se le dice, oye, si la ley fue dada cuando Moisés y los que vivieron antes de Moisés, entonces, ¿cómo vivían sin ley? Y Pablo le dijo, no, en un momento. Dios le dio a ellos la ley de la conciencia. Y eran dictados por la acción y la conducta por medio de su conciencia. Pero ya no es así. Ahora nosotros tenemos que guiarnos y ser dictados por las escrituras que tenemos hoy día, que Dios ha plasmado
lo que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 1. Y nos habla claramente esta palabra de hebreo, muy interesante. Y quiero leerlo, el libro de Hebreos, o la carta. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se acabó. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pero el verso 3 es poderosísimo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Su nombre es Jesús. Entonces, a Él tenemos que conocerlo. Pero es a través, como dice Hebreo, es a través de las Escrituras. Es a través de lo que dicen las Escrituras. Es a través de la Biblia. No es a través de otra cosa. No es por otro medio, no es por otra vía. Es a través de las Escrituras, y no hay manera, y no hay forma, y no hay otra vía. A través de las Escrituras. Por eso es que tenemos que buscar esa su presencia, la presencia del Señor, la presencia de Jesús, a través del conocimiento. Daniel. Así es, pastor, es una palabra que nos hace ir lo más profundo en esta enseñanza de que nos enfrenta, ¿verdad? De reconocer al Señor en la cruz, ver lo que Él hizo, como lo explicó, ¿verdad? Que no es el beneficio que tenemos a través de Jesucristo, sino que Él nos habla aquí a través de su sufrimiento en la cruz, y ver esa gloria en nosotros y poder irnos a eso, ir a sufrir con Él en la cruz, entregarnos a Él, reconociendo a Él en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué que nosotros no queremos llegar a eso? No queremos sufrir, no queremos ver en ese punto, en ese lado donde Jesús estuvo en la cruz. No queremos ver eso. Queremos nosotros tener los beneficios en esta tierra, tener los beneficios en este mundo, porque no queremos sufrir por el Evangelio. Queremos vivir una vida en abundancia, una vida en riqueza, una vida, verdad, que nosotros no queremos pensar en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo, verdad, a los filipenses y a nosotros también, viendo que nosotros podemos reconocerlo a Él, y en eso tenemos el beneficio con Él, verdad, en la cruz del Calvario. Pero hay algo más profundo en este verso. Ginosco. Este verbo es tan profundo, porque oiga lo que implica este verbo. El conocimiento de la palabra, del origen semántico de esta palabra es, y ponga mucha atención, es como la intimidad entre un hombre y una mujer. Por eso es que cuando Pablo habla que el que se allega a una ramera se hace un ramero con ella, porque ya se convierten en una sola carne, porque están íntimamente ligados, relacionados. Entonces, cuando habla de la palabra ginosco, lo que está diciendo en este verso es, a fin de conocerle, es que nosotros tenemos que conocer a Jesús de la manera que nosotros tenemos relación íntima con nuestra pareja. Oye, ¿hasta dónde llega el verbo? Es una relación íntima. Es más allá de un noviazgo. Por eso es que la figura que usa Pablo acerca de
de la esposa, que es la iglesia, y el esposo, que es Jesucristo, y que estamos viviendo en un noviazgo ahora mismo. Pero nosotros tenemos que llegar a ese matrimonio, a esa intimidad con Jesucristo, conocer a Cristo. Es como la gente que tienen ese amor de lejos. Sí, por internet, ¿no? Exacto, que es la misma expresión que encontramos, Ginosco, en Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no conoció hasta que dio a luz a su primogénito y lo puso por nombre Jesús. Lo que está diciendo es que no tuvo José intimidad con María, no la conoció. Y usa el mismo verbo que encontramos en Filipenses capítulo 3, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Es muy interesante. Tiene que uno estar entregado completamente, ¿no? Para llegar, ¿verdad? Esa relación íntima. Exactamente. Es una entrega completa hacia el Evangelio de Jesucristo para llegar a conocerle a Él el 100%. ¿Quién es Dios? Exacto. Es como diríamos, cuando ya tú tienes esa intimidad con Jesús, tu relación con Él es íntima, ya no hay secreto. Y lo conoces. Lo conoces y Él te conoce a ti. ¿Por qué? Al yo conocer a Cristo, yo me desnudo ante Él. Le confieso mi pecado, le digo todas las cosas malas que yo tengo, porque ya yo tengo una relación íntima con Él. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Fíjate, conocerle en el poder de que resucitó. Conocerle cuando sufre. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, que si Él muere, yo también estoy dispuesto a morir por Él. Y aquí es que está el problema. Yo no quiero morir por Cristo. Yo solamente quiero la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección hay poder, no hay muerte. Pero Pablo dice, en la resurrección, en la muerte, en los padecimientos, en todo tenemos que conocer a Cristo. Pero yo me huyo cuando tengo la prueba, cuando tengo la dificultad. Yo digo, espérate, Señor, yo te amo, pero hasta aquí no. Es lo que no queremos sufrir. No. No queremos sufrir. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Por eso en el sufrimiento se conoce a Él. Es en el sufrimiento que se conoce. Es en la lucha. Pero no queremos pasar ahí. Muchos de nosotros nos llega a prueba, nos llegan las luchas y nos apartamos de Dios. Nos vamos, nos alejamos de servir a Dios. Y es por lo mismo, porque no lo conocemos. Nos convertimos en religioso, asistente a iglesia, porque hay muchos de nosotros que eso es lo que hacemos. Asistimos a iglesia, cualquier iglesia, pero nosotros no tenemos un conocimiento acerca de Cristo. Oímos de Cristo. Pero yo no estoy hablando de que, mira, Cristo murió en la cruz. Yo estoy hablando de una intimidad que Cristo tenga contigo personalmente. Que yo no sea el medio de que te traiga a Cristo y que cada vez que yo hable, tú vengas y te acerques a Cristo. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tú conozcas personalmente a Cristo. Tú y Cristo, tú y Cristo. Amén. Tú y tu intimidad con Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo este sistema? Que está un desastre, este sistema apostólico de hoy. Es que los apóstoles de hoy quieren llevar a la gente a conocer a Cristo a través de ellos. Entonces la gente está viendo a Cristo a través de los ojos del apóstol. No, usted no puede ver a Cristo a través de mí. Usted tiene que ver a Cristo a través de usted mismo, en la intimidad que usted tenga con su propio Cristo. Eso es lo que usted tiene que conocer, es a Cristo usted. Usted no necesita de un intermediario, ni Andrés Serrano, ni el apóstol Daniel Sebastián que está aquí, ni ningún apóstol, ni nadie de eso. Usted lo que necesita es conocer a Cristo personalmente, en medio de los padecimientos, en la resurrección, en el sufrimiento, en el dolor. Que nadie sea el intermediario, por Dios. Yo no necesito un intermediario. Usted no necesita un intermediario. Usted necesita entrar, porque ya cuando Cristo murió en la cruz se rompió el velo. Dice la Biblia que se rompió el velo. Hay acceso no al atrio ni al lugar santo, sino al lugar santísimo, que el sacerdote entraba una vez al año. Y la gente ordinaria no sabía lo que estaba en el arca. No podían ver el arca. No podían ver la vara de Aarón que rebeldeció, que estaba allí. No podían ver el maná escondido que estaba allí, porque no tenían acceso.
Ahora no. Ahora usted tiene acceso sin la necesidad mía, sin la necesidad de un apóstol, ni de un manipulador, ni de un brujo, ni un hechicero. Porque en la iglesia hay muchos hechiceros y brujos. Ninguna de esas cosas. Usted necesita conocer a Dios usted. Directamente usted. Eso es el mundano, el que no conoce a Dios, que tiene que ir al brujo aquí en Los Ángeles para que le haga de que la limpie y que le haga que si yo qué. Y van donde los santeros, y van donde los curanderos, y van donde los hechiceros, y van donde los brujos. Y entonces los evangélicos van donde los apóstoles o donde los pastores. Usted puede ir donde un pastor para que ore por usted, pero su relación es con Jesucristo directa. Su relación no puede estar a través mío. Su relación no puede estar a través de ningún apóstol, de ningún profeta, ningún manipulador, ningún hijo del diablo. Su relación tiene que estar directamente con Cristo. Por eso es que Pablo está hablando esto. A fin de conocerle. ¿Qué pasó con Pablo en Listra? Que cuando él llega a Listra, oye, que ora por un enfermo. O creo que fue un muerto que resucitó. No me acuerdo de la historia, pero algo pasó allí. Tan interesante. Oye, que le dijeron a uno Júpiter y al otro Saturno. Y Pablo tuvo que desnudarse y decirle, yo soy un humano. Se quitó toda la ropa. Se desnudó el apóstol Pablo. Y no fue de la ropa real, él no era rey. Se desnudó en pelota. Oiga lo que le estoy diciendo. Así crudamente. Así se desnudó. No fue como David. Cuando David se desnudó, lo que hizo fue que se quitó la ropa real para adorar a Jehová. Pero Pablo se desnudó y mostró su vergüenza para decirle a la gente que él no era ningún Dios, y como quiera lo apedrearon. Y lo dejaron como muerto. Lo sacaron a la ciudad y lo tiraron como muerto. Porque Pablo entendía que la gloria era de Dios, y Pablo entendía que esa gente a quien tenían que adorar y a quien tenían que conocer era Jesucristo, al único Dios y verdadero. Por eso es que él le escribe a los hermanos en Filipo y le está diciendo a estos hermanos en Filipo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y luego añade el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Si en alguna manera. Si es que llega a la resurrección de los muertos. Pero tú vas a llegar a la resurrección de los muertos, ¿cuándo? Cuando tú entiendas y yo entienda que al único que hay que adorar, que al único que hay que servir, que al único que hay que seguir, se llama Jesús. Y de la única manera que lo puedes conocer es a través de la palabra. No de otra vía, ¿no? Voy para la iglesia a la senda porque ahí hay profeta y ahí el profeta me va a hablar. No, eso es brujería. Usted quiere que Jehová le hable, siéntese en su casa, arrodíllese como usted quiera, párese como usted quiera y agarre su Biblia. Y empiece a estudiar la Biblia. Y Jesucristo se te va a revelar. Y tu conducta será diferente. Entonces tú tendrás un banquete continuo porque entonces tú andas con Cristo adentro. Ay, para eso sí es precioso. Entonces tú andas con Cristo adentro, tú andas de fiesta con Cristo todo el tiempo. Por eso es que hay evangélicos amargados, frustrados, chismosos, ladrones, mentirosos, engañadores, estafadores. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción en su corazón, porque no conocen a Cristo. Entonces tienen que usar a la etiqueta de Cristo para aprovecharse de eso y vivir de todo lo que está alrededor, menos del Salvador del mundo, que su nombre es Jesús. Este verbo, vuelvo y repito, ginosco, subraya la intimidad. A él hay que conocerlo en intimidad. A Jesús hay que conocerlo en intimidad. Ginosco. No es simplemente un conocimiento porque alguien me dijo, me habló. ¿Te acuerdas, Daniel, cuando aquellos fueron a reprender un demonio? Sí. Y le dice, eso fue terrible. Le dicen, mira, yo te reprendo en el nombre de Cristo que predica Pablo. ¿Y los demonios qué respondieron? Yo conozco a Cristo, a Pablo. ¿Quién es? ¿Ah? Los demonios le dijeron, nosotros conocemos a Cristo, nosotros conocemos a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Oye, hermano, y salieron de allí golpeados. Entonces hay gente que nada más ha oído mencionar de Cristo.
Claro, cualquiera puede oír mencionar de Cristo, pero que eso no es igual. Esa gente habían oído mencionar acerca de Cristo. Sí. Nada más. Pero nunca conocieron a Cristo. ¿Eh? Sí, así es. ¿Quiénes son ustedes? Sí, no tenían ese conocimiento, la relación con Dios. Y salieron desnudos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en estos tiempos el enemigo pues también, ¿verdad? No conociendo de la palabra y esa relación profunda con Dios nos hace desmayar y nos hace quedar en vergüenza como quedaron estos hombres, porque no conocían No conocían. al Señor. Y entonces en estos tiempos Dios nos habla a cada uno de nosotros para que tengamos esa relación profundamente con Dios y podemos caminar, ¿verdad? Y una relación ahí con el Señor donde quiera que se encuentre esta mañana, en su trabajo, en su hogar, donde está, usted esté en esa relación con Dios y no hay nadie que nos puede cambiar ni nos puede mover. No, pero la gente tiene que conocer a Cristo. Mira, por ejemplo, desde el verso 12, capítulo 19 del libro de los Hechos, es que está la historia. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo. Eran gente ambulantes. No eran gente que estaban sometidos ni a una iglesia, ni a nada, ni a nadie. Eran gente ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así hay gente que está mencionando a Cristo, el que predica a otro. No. Eres tú que tienes que conocer a Jesús. Tú no puedes usar el nombre de Jesús y que por otro, o por tu papá, o por tu mamá, o por tus familiares. No, tú tienes que conocer a Jesús. Pero ellos no lo conocían. Pero los demonios, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Oye, jefe de los sacerdotes, los hijos de él. Pero respondiendo el espíritu malo, si respondió el espíritu malo, no fue el hombre que respondió. Quien respondió fue el demonio, ¿verdad? Así dice la Biblia. Sí, Fue el demonio. No dice que el hombre respondió. La Biblia dice que el espíritu malo fue que respondió. El espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Hasta los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben quién eres tú. Y los demonios saben qué gente está en comunión con Dios y quién no está en comunión con Dios. Y por eso es que los demonios pasean la vida de mucha gente. Porque saben los demonios que esa gente no tiene comunión con Dios. No hay comunión con Cristo. No conocen íntimamente a Cristo. Están lejos de Cristo, pero usan el nombre de Cristo. Son ministros, pastores, apóstoles, profetas, lo que tú quieras. ¿Ah? ¿Y qué le dijo? Pero vosotros, ¿quién sois? Dame tus credenciales, no de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios, de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Adventista, de la iglesia, cualquier iglesia. Dame tus credenciales. Oye, tú le vas a dar la tarjetita de tus credenciales, mírala aquí. Y así, eso no es así, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo el demonio? El demonio que está hablando. ¿Y vosotros, quién sois? Pues yo no lo conozco a ustedes, que ustedes no son gente que buscan a Dios. Ustedes no son gente que están en comunión con Dios. Ustedes no son dignos de venirme a mí y que a reprender. Eso es lo que el demonio está diciendo. Estoy parafraseando. ¿Y quiénes son ustedes que me vienen y que a reprender? Eso es el demonio. Oye, el demonio le está reclamando a los hijos de Seba. Le está reclamando. ¿Quiénes son ustedes que me van a reprender a mí? Así hay miles de gente que echando fuera demonios, reprendiendo demonios, pero que no conocen a Cristo. Ellos nada más dicen en el nombre de Cristo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. Estoy en el verso 16 de Hechos capítulo 19.
saltando sobre ellos y dominándolos a los 7. 1 contra 7, pero este tenía el poder del demonio. Y los otros no tenían la ayuda de Cristo. ¿Te das cuenta? Sí. Porque los otros no estaban en Cristo y la gente cree que por mencionar el nombre de Cristo ya se va a resolver, como que esto es una cuestión de magia. Esto no es una cuestión de magia. Esto es una cuestión de conocimiento y de entrega al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo mismo. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es una paliza. Le dieron una paliza el endemoniado y esa gente fueron desnudos. En cambio, el endemoniado de Gadara estaba atado con grillos, ¿verdad? Sí. Y Cristo lo liberó de los grillos, de la cadena, de todas esas ataduras que tenía. Entonces usted, mi amigo, usted que no conoce a Cristo está entonces en una situación grave. Llámese pastor evangélico o no. Por eso debe de conocer a Cristo. Eso sucedió en Éfeso. Y eso fue notorio. Ahí vamos a estar en noviembre. En ese lugar vamos a estar en noviembre. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de Jesús. Imagínate. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, que mucha gente se había convertido y no vivía en santidad, y de una vez vinieron a confesar: ¡ay! Yo me robé 2 vacas, y el otro confesaba, y yo un chivo. ¡Ay! Pido perdón a Jesús porque ya Él conoce mi vida, y ya los demonios saben quiénes están con Cristo y quién no. Sí. Eso está terrible. Los demonios saben quién está en comunión con Cristo y quién no. ¿Qué tú crees? ¿Que los demonios no saben y que no te conocen? Los demonios te conocen. Sí. Ahí tienen que reconocer sus hechos, lo malo que hicieron. Lo malo y todo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Empezó la gente a redimirse, empezó la gente a cambiar, empezó la gente a transformarse para conocer a Cristo, para acercarse a Cristo, para amar a Cristo. Hoy día lo que tenemos es lo mismo, poca vergüenza, y Dios tiene que hacer algo para poder transformar esta sociedad en la que nosotros vivimos, de engaño, de mentira, de falsedad. Mucho engaño, mucha mentira, mucha falsedad. 951 al 737-1717. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra entonces crecía, porque la gente entonces se dio cuenta que para amar a Dios hay que amarlo de verdad, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en sus padecimientos. Palabra de Dios. Si alguien ha entendido esta palabra esta